les invito a que vayan al libro de Génesis, capítulo 45. Y pues con la ayuda del Señor en esta tarde vamos a seguir con esta serie y seguimos con la historia de José, ¿verdad? El autor de Génesis dedica, creo que son 14 capítulos a la historia de José. Es una historia pues muy importante en la narrativa. Y para pues volver al contexto, recordamos que los hermanos de José, ellos han hecho un segundo viaje a Egipto, y en ese segundo viaje pues tenían un recibimiento distinto, ¿verdad? Los recibió bien José, comió con ellos, los trató bien, y en ese tiempo que comía con ellos, pues seguramente seguía viéndolos, seguía escuchándolos. Eso forma parte de esas pruebas que José les está poniendo para ver pues cómo están ya esos hermanos, si son los mismos que antes. Y después los mandó a sus casas, ¿verdad? Con alimento. Todo bien, se iban felices, que todo había resultado excelente en ese segundo viaje. Pero antes de avanzar mucho camino, ¿qué había sucedido? ¿Se acuerdan que José manda un siervo, los alcanza y encuentra la copa de José en el costal de Benjamín? Entonces, ya son ladrones a los ojos de José. Todos regresan al palacio bien angustiados. Y vimos la semana pasada nuevamente muestras de arrepentimiento de parte de los hermanos. Han mostrado un verdadero cambio de corazón, especialmente de parte de Judá, ¿no? Vimos ese discurso cuando Judá, impresionante, ¿no? Que se ofrece a sí mismo como sustituto. Él va a quedar como esclavo en lugar de Benjamín. Eso es lo que propone. Ya después de escuchar a Judá, José está convencido, ¿no? Ya no son los mismos hermanos que me vendieron hace tantos años. Y entonces esa escena con Judá nos lleva a la historia al clímax, al punto de mayor tensión en la narrativa de José, pues que lleva a la resolución. Y nuevamente vamos a ver, ya lo hemos visto en Génesis, una reunión y reconciliación entre hermanos. Ya lo vimos como con Jacob y Esaú. Entonces vamos a leer este capítulo, todo, orar y entrar en la exposición. Dice: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre
toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca a mí, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ovejas, y tus vacas, y todo lo que tienes. Ahí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, y todo lo que tienes. Ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto, dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón, que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa, y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimento para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán y a su padre Jacob y le informaron, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Padre, gracias por tu palabra. Padre, pido tu ayuda y pido la presencia de tu Espíritu entre nosotros para ayudarme a mí a comunicar con claridad y con poder tu palabra y que tu Espíritu también esté obrando entre mis hermanos, Señor, para abrir sus ojos y sus corazones y aplicar esas verdades a sus vidas para que salgamos transformados. En tu nombre Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues ha llegado pues el momento, ¿no? Que en toda la historia de José hemos estado esperando. José ahora se revelará a sus hermanos. Yo me imagino, han pasado 20 y tantos años que no los había visto, bueno, no sé si los había visto, pero ellos no sabían que era él, ¿verdad? Se va a revelar a ellos los nervios que sentía, yo creo, y luego combinado con la emoción de escuchar a Judá ofrecerse como sustituto, interceder por su hermano, y ya no aguantaba José y pide que salgan sus siervos, sus guardias, que probablemente estaban ahí también. Ese es un momento en que él quería estar a solas con sus hermanos. Algunos creen que manda afuera a todos ellos para no señalar ante ellos, ante los siervos, sus hermanos y su pasado, su pecado, y entonces publicar así en el palacio el pecado de sus hermanos. Los quiere proteger. Posiblemente sea eso. Pero los manda a salir
Y entonces lo que vemos es que llorando ya, José se dirige directamente a sus hermanos. Creemos, o pues parece en la narrativa, que hasta este momento él había estado comunicándose con ellos a través de un intérprete. Ahora deja de comunicar a través de un intérprete y les dice, soy José, en su idioma. Ya lo entendían. Y alguien dijo, estas palabras, soy José, explotaron como un trueno en sus oídos. Sin duda fue así. Y es lo que vemos en los hermanos. Están en shock. Ni pueden sacar palabra para responderle. ¿Cómo es posible? ¿Es José? No les cabía en la cabeza cómo era posible. El gobernante, el señor de todo Egipto, es nuestro hermano. Aquel que vendimos como esclavo, ahora es gobernante, señor sobre todo Egipto. Yo creo que sus pensamientos se estaban dando vueltas a 1000 kilómetros por hora, tratando de entender y comprender cómo podría ser. Es como si se resucitara José frente a sus ojos. Creían que estaba muerto. Y también seguramente, inmediatamente, sienten temor, ¿verdad? Sienten terror probablemente. Eso es el peor escenario imaginable para ellos. ¿Qué nos va a hacer? ¿Verdad? Pero entre incredulidad y temor, empiezan a fijarse bien y reconocerlo, ¿no? Que sí es el rostro de nuestro hermano. Y todos los eventos de los últimos meses y sus viajes a Egipto y cómo él les había tratado, todo empieza a tener sentido en sus mentes, creo. Entonces, se dan cuenta que ellos habían creído equivocadamente que su pecado, ese asunto del pasado con sus hermanos, ese secreto entre ellos, había quedado enterrado atrás. Pero ahí está José frente a ellos. ¿Cómo han cambiado las cosas de aquel día en el campo, verdad? Cuando José era indefenso ante ellos, todo ha cambiado por completo. Y lo único, creo yo, que les consuela en ese momento es ver el rostro de su hermano. Está llorando, está quebrantado y escucharle decir, acérquense a mí. Qué hermosas palabras han de haber sido para esos hermanos. Acérquense a mí. Sí, eso es poderoso. José no grita y pide que vengan guardias para arrestarlos y ponerles en cadenas y llevarlos al calabozo un rato. No quiere José venganza, José quiere restauración. Y eso queda evidente rápidamente. Entonces, en esas escenas, nuevamente, como hemos venido diciendo en esa historia, esos paralelos entre José y Jesús. Y lo vemos aquí otra vez, que nosotros éramos ciegos, ¿verdad? Como los hermanos no reconocíamos, no veíamos a nuestro Señor Jesús hasta que Él se reveló a nosotros. Él tenía que tomar la iniciativa para revelarse a nosotros. Él abrió nuestros ojos para ver quién es. Y Jesús, como José, dice lo mismo a nosotros. Acérquense, ven a mí, ¿verdad? Ven a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Pablo dice que en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es impresionante viendo a José en esa escena. Un José que había vivido todos esos años
pero no como víctima, no amargado, esperando encontrar un día a sus hermanos para que paguen por arruinarle la vida. ¿Cuántas personas han sufrido algo terrible en sus vidas y viven años planeando la venganza? Un día voy a vengar lo que hizo. Pero José, eso no es su idea. No quiere venganza, quiere restauración. ¿Sí? Ahora que tiene la oportunidad de herirlos, hacer con ellos lo que él quiera, muestra gracia y muestra perdón a ellos. Y eso es importante, la razón por que José ha podido responder así a sus hermanos, no guardar rencor hacia ellos, tiene que ver con su entendimiento de la providencia y soberanía de Dios. Esa es la razón que cambia todo en la vida de José, y es lo que vamos a ver. Hermanos, en cada situación en nuestras vidas, siempre hay dos perspectivas que podemos tomar. Hay la perspectiva de Dios, la perspectiva de la fe, y por otro lado, hay la perspectiva humana, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo percibo, la perspectiva de Dios y la perspectiva humana. Y José ya había decidido hace muchos años cuál perspectiva iba a dirigir su vida. Él ya decidió vivir por fe, confiando en el buen plan y diseño de Dios en su vida. Él había tomado esa decisión años antes. Y esa es la perspectiva con que ahora, en versículo 5 y en adelante, habla José y empieza a consolar a sus hermanos. Eso es muy bello, muy impresionante. José nos va a dar, hermanos, una lección, una perspectiva informada por la providencia y la soberanía de Dios. Soberanía tiene que ver con autoridad, ¿no? Y el poder para ejercer esa autoridad. Pero la idea de la providencia de Dios nos da una idea un poco más amplia. J.I. Packer dice, la providencia de Dios es su santo, sabio y poderoso preservación y gobierno sobre todas sus criaturas y todas sus acciones. Su santo, sabio, poderoso preservación y gobierno sobre todas sus criaturas y todas sus acciones. Esa es la providencia de Dios, una doctrina que encontramos en las Escrituras. Y esa es la perspectiva que José tiene sobre todo lo que le ha sucedido. Y ahora va a consolar a sus hermanos con esas verdades. Y menciono eso también, que eso nos ayuda a ver, hermanos, que cuando hablamos de teología, ¿verdad? De palabras así como soberanía y providencia, y de repente puedes decir, pues, ¿qué tiene que ver esas palabras grandes que yo ni sé bien qué significan? ¿Sí? Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de ideas, de palabras teológicas que nada más se discuten entre eruditos en un seminario. No. Entender esas cosas cambia cómo vives tu vida, trae paz a tu vida, cambia la perspectiva con que vas al trabajo, cambia cómo lidias con tus problemas, cambia cómo te sostienes en medio de dificultades y desilusiones en la vida. La teología es importante, ¿sí? Entonces, veamos lo que José dice. Versículo 5. No se entristezcan, no les pese, hermanos míos, lo que hicieron, pues para preservar vidas me envió Dios. Wow. Versículo 7. Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. Versículo 8. No fueron ustedes
quienes me enviaron aquí, sino Dios me envió aquí. 3 veces José les dice, hermanos, yo quiero que a esas alturas entiendan algo y que dejan de sentirse mal y afligirse y sentir la carga de la culpa que han llevado todos esos años por lo que hicieron. Sí, ustedes hicieron algo terrible, pero veamos más allá de lo que hicieron. Y claro, José no está ignorando lo obvio, ¿verdad? Que fueron los hermanos quienes lo vendieron y de esa manera lo enviaron a Egipto, ¿verdad? No está diciendo José, como fue Dios, ustedes no tenían nada que ver, no son culpables. No, ellos, los hermanos, pecaron y son culpables por sus acciones. O sea, los hermanos ya lo han reconocido en capítulos anteriores, ¿verdad? Dijeron, somos culpables de la sangre de nuestro hermano. Pecamos contra él. O sea, esa parte todos tienen muy claro. Pero José está apuntando a la providencia de Dios y está diciendo, mira, el hecho de que estoy aquí no fue meramente por casualidad o el destino o por una circunstancia desagradable. O sea, esa no es la historia completa. Dios estuvo dirigiendo todo. Y posiblemente para nuestra lógica limitada, finita, puede parecer contradictorio, ¿verdad? Decir que Dios envió a los hermanos y también los hermanos. Dios envió a José y también los hermanos enviaron a José. Pero la Biblia, una y otra vez, de manera muy contundente, clara, afirma el control soberano de Dios en todo lo que ocurre. ¿Okay? Y al mismo tiempo enseña que actuamos nosotros y somos responsables por nuestros actos. Dios controla soberanamente todo y nosotros actuamos, tomamos decisiones y somos responsables por lo que hacemos. Veremos en capítulo 50, más adelante, después de la muerte de Jacob, que los hermanos pues de repente se preocupan, ya no está papá. A ver, ¿qué nos va a hacer ahora José? Y José les va a decir otra vez, ustedes pensaron hacerme mal. O sea, ustedes pecaron y tenían intenciones pecaminosas, pero Dios lo cambió en bien, dice José, para que sucediera como vemos hoy y para preservar vida. Un autor, Randy Alcorn, dice, cuando José dice, ahí en capítulo 50, Dios lo encaminó a bien, comunica que Dios no se limitó a sacar lo mejor de una mala situación. Por el contrario, plenamente consciente de lo que harían los hermanos de José y permitiendo su pecado, Dios obró para que la mala situación fuera usada para bien. Una araña acaba de aterrizar en mis notas. ¿Ok? Plenamente consciente de lo que harían los hermanos de José y permitiendo su pecado, Dios obró para que la mala situación fuera usada para bien. Y más adelante dice, Dios no es el autor del mal, pero sí es el autor de una historia que incluye el mal. En su soberanía pretendió desde el principio permitir el mal, luego darle la vuelta al mal y utilizarlo para un bien redentor. Y eso mismo lo podemos ver en la crucifixión de Jesús. ¿Sí? En la cruz vemos que un crimen atroz cometido por hombres malos, perversos, pecadores, pero a través del cual ocurre el acto de amor más grande del universo. De modo que Pedro puede decir, Jesús fue entregado por el plan predeterminado
y por el previo conocimiento de Dios, y fue clavado en la cruz y matado por manos de impíos. Dios estuvo obrando ahí y también hombres pecadores, pecaminosos. Entonces vemos, hermanos, que Dios mantiene control de todo y permite que ocurra la maldad. Y todo esto, diría Pablo en Romanos, coopera para bien, coopera para se cumpla su buen propósito, conforme a su buen propósito. Es como dice Pablo en Romanos 8. Y me llama aquí la respuesta de José, que José tenía esa perspectiva. José conocía a su Dios, conocía sus caminos. Sí, como dije, José pudo responder así porque conocía a su Dios. ¿Ven lo importante, hermanos, que es conocer y entender nuestro Dios? Es por eso en parte que queremos abrir un espacio para empezar a profundizar y estudiar teología aquí. Es importante, cambia todo la perspectiva que tiene José sobre su Dios. Lo que José entendía, su perspectiva le permite confiar todos estos años y no vivir con rencor, no amargarse, y le permite perdonar a sus hermanos. Es increíble eso, el espíritu de perdón que vemos en José, que no hay resentimiento en José, ¿verdad? Sí ha sufrido la traición, maltrato, odio de sus hermanos, ha sido falsamente acusado en Egipto, pero ¿qué dice José? Todo esto ha sido según la voluntad de Dios, según su plan. Por eso pudo perdonar, por eso no se enoja con Dios por sus circunstancias. Y eso nos recuerda, hermanos, que en la vida cristiana, igual que José, somos llamados a perdonar. Esa es una escena de perdón. Somos llamados a perdonar. Y si no lo hacemos, somos como ese siervo de que habló Jesús, ¿verdad? En los evangelios, que su amo le perdonó una deuda gigantesca, ¿verdad? Pero no estuvo dispuesto entonces ese mismo siervo de perdonar a otra persona que le debía una cantidad muy pequeña. Y el punto es, claro, si nuestro Dios nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y ofensas contra Él, tenemos que perdonar nosotros también. El que no perdona muestra que es ignorante de la bondad de Dios y de la perfección de sus propósitos. José entendía la bondad de Dios y la perfección de sus propósitos. Y cuando no perdonamos, mostramos que somos o ignorantes de esas realidades o de plano no lo creemos. ¿Sí? Ignorante de la realidad que aún en lo que he sufrido en mi vida, Dios estuvo obrando para mi bien. ¿Sí? No lo ven aquí tan claramente que José, esa perspectiva optimista, podríamos decir, en cuanto a su sufrimiento, ha transformado completamente cómo ha acercado a este momento de encuentro con sus hermanos. Lo ha transformado por completo. Y yo sé que perdón es difícil. Yo sé que algunos de ustedes han sufrido cosas muy difíciles en su vida. Muy difíciles, donde perdonar es muy complicado, muy difícil, cuesta. Y sin duda a José también le costó. Yo no digo que fue automático y fácil. Para José tampoco. No era espiritualmente un Superman José. Había momentos, estoy seguro, difíciles, donde él veía su vida y dijo, mira cómo me ha ido. Para nada veía que Dios estuvo dirigiendo todo para cumplir sus buenos propósitos. Había momentos así para José
estoy seguro, pero al final, esa perspectiva, su creencia firme en la soberanía de Dios triunfó, cambió todo y pudo ver que Dios tenía un propósito mayor y por eso pudo extender perdón auténtico a sus hermanos y tener paz y reconciliación con ellos. Hermanos, si no somos buenos perdonadores, no tendremos buenas relaciones entre nosotros o en nuestras familias. Tenemos que aprender a perdonar. Y encontré una cita que se me hizo interesante relacionado al tema del perdón, que a veces procuramos la paz en nuestras relaciones, pero lo hacemos de manera equivocada. Dice así, luchamos contra la paz tomando represalias o venganza, ¿verdad? Queremos paz, pero tomamos venganza. Fingimos la paz enterrando o negando nuestra angustia emocional, ¿verdad? Como que lo voy a esconder y guardar y no pasó nada y pues seguimos en paz. Lo enterramos. Los que luchan y los farsantes, dice, toman el control emocional de la situación para preservarse a sí mismos. La fuerza de su voluntad dominan sus sentimientos y otra vez fingiendo la paz. Pero nosotros, dice, hacemos las paces apoyándonos en el príncipe de paz, quien nos lleva a la restauración porque le hemos dado el control de nosotros mismos y de todos los resultados. Eso es lo que vemos en José. Él ha dado todo a las manos de Dios, el control de sí mismo y el control de los resultados lo soltó. Dios está en control. Dios me envió aquí. Entonces, esa es su perspectiva. Dios me envió aquí para preservar vida. El hecho de que estoy aquí es algo bueno, aunque ustedes intentaron hacerme mal. Sí, y ahí vemos otro paralelo, ¿no? Con nuestro Dios y Salvador Jesús, que antes de ver o entender nosotros nuestra necesidad de un Salvador, Dios ya estuvo obrando para preservar vida, para proveer un Salvador, quien como José libremente nos perdona todo nuestro pecado contra Él. ¿Sí? Los hermanos no tenían ni idea de que venía un hambre y que tenía necesidad de un Salvador como José, pero Dios sabía. Nosotros, antes de conocer nuestra necesidad, Dios ya estuvo obrando. ¿Sí? Entonces, si estás aquí sin Cristo y sin su perdón, tú necesitas urgentemente un Salvador que puede perdonar tus pecados y salvar tu alma. Y hemos dicho muchas veces aquí que el único que puede salvar tu alma y perdonar tus pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuera de una relación con Cristo, con Jesús, solo te espera juicio y sufrimiento si mueres sin Cristo. Pero Él, como José, te dice hoy, acércate, ven a mí, reconoce tu pecado, cree y confía en lo que yo he hecho, confíe en quién soy. Tendrás perdón y salvación. Ven a mí, te dice Jesús. Bueno, pasamos ya a la última parte, que ahora que ha habido perdón y reconciliación, hay una comisión para los hermanos, ¿sí? Y otra vez eso nos hace pensar en Jesús y nosotros, ¿verdad? Nos perdona y nos comisiona. Dice José, vayan y proclamen, van a ir a nuestro Padre, le van a decir todo lo que me ha pasado, que estoy aquí reinando en Egipto, cuéntale todo. Entonces ustedes quiero que vengan aquí a vivir en Egipto, porque todavía dice, quedan 5 años
de hambre. Vengan aquí, aquí hago provisión para ustedes. Aquí los voy a cuidar. Ustedes vivirán cerca a mí, en mi presencia. Y habrá privilegios que ahora los hermanos, la familia va a experimentar a causa del perdón y reconciliación que ha ocurrido. Entonces vemos, como cerrando la escena, que abrazan, lloran, dice que se echó José sobre el cuello de Benjamín, lágrimas están fluyendo, o sea, José está como colgado ahí sobre el cuello de su hermano. Creo que todos sentían cierto agotamiento físico y emocional en ese momento. Que seguramente el alivio, ¿no?, de la reconciliación está contribuyendo a esa gran emoción que todos se sienten. Han confesado su pecado, han perdonado, José ha perdonado a José la culpa, ¿verdad?, que sus hermanos llevaban todos esos años, ¿verdad?, una carga pesada sobre ellos que ahora ha sido quitada de alguna manera. Entonces, al final de la escena, los hermanos hablan en paz, ¿verdad? Eso está bonito. Ya secaron las lágrimas y se sienten a platicar bien, ¿verdad? Ponerse al día con todo lo que ha sucedido. Antes, en 37:4, iniciando la historia de José, vimos que la Biblia dice que no podían hablar amistosamente a su hermano, a José. Ya no lo tragaban a su hermano. Y ahora de manera pacífica conversan. Y eso es lo hermoso del perdón y la restauración, que trae paz, trae unidad. Nuestro enemigo, el diablo, hermanos, le encanta la división. Separar a las personas, separar esposos y esposas, sembrar hostilidad en iglesias, generar amargura y contienda entre las personas. Pero cuando invitamos a Jesús y su perspectiva a nuestros problemas, a nuestras relaciones, y dejamos que Él obre, pues empieza a restaurarnos y cambiarnos, a hacernos humildes y más suaves y dispuestos a confesar y perdonar, rápidos para extender perdón a otros. Pedro nos exhortaría con esas palabras: sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Eso lo vemos modelado con José. Y bueno, de 16 a 20 vemos la noticia de los hermanos que están ahí en el palacio. Eso llega a oídos del faraón y pues se pone feliz, ¿verdad? Se suma a la fiesta, a la generosidad, faraón. Y en eso vemos, otra vez, Dios está actuando de formas milagrosas, poderosas, para preservar a su pueblo. Pero el faraón está contento, obviamente está feliz con José. José es el héroe del momento, ¿verdad? En Egipto, el salvador de la nación. Entonces, él promete, ¿no? Son los hermanos de José, hay que darles todo. Voy a dar lo mejor de la tierra, dice faraón. Tendrán, ahora sí, lugar en la zona más exclusiva de la ciudad. Sí, es lo que está ahí. ¿Cuál es la zona más exclusiva de Oaxaca? O ni zona exclusiva tiene Oaxaca, no sé. Pero ahí van a vivir. Y dice el faraón: yo voy a mandar mis camionetas, ¿verdad?, para que vengan cómodos, ¿sí? Va a enviar caballos y carretas. Y dice además: ni se preocupen por sus posesiones, arránquense y vengan. Aquí les voy a dar casas amuebladas, todo lo que necesitan cuando lleguen. Ni se preocupen por empacar todo ahí. O sea, qué hospitalidad, qué oferta, ¿verdad? Yo creo que los hermanos estaban impresionados y asombrados con todo lo que ha sucedido en ese momento. Nuestro hermano es el primer ministro del reino más importante en aquel tiempo del mundo. Y bueno, resulta que no son promesas vacías, ¿verdad? José les prepara todo como el faraón dijo.
Y no solo eso, les da ropa, provisiones para el camino. A su hermano Benjamín le da un regalo de dinero, 5 mudas de ropa, y también envía un gran regalo para su padre. Y los despide, ¿verdad? Pero los despide con una exhortación. ¿Lo notaron ahí? Dice, no riñen en el camino. No vayan peleando de regreso a casa. Y es que José sabía, creo, que los hermanos estaban contentos, todo lo que vamos a recibir. O sea, en Egipto todo estaba de maravilla. Nos van a recibir acá, qué increíble. Pero esos hermanos tienen una tarea incómoda todavía por hacer, ¿no es cierto? Le tienen que ir y explicarle a su jefe lo que le pasó, porque José vive todavía. ¿Cómo es posible? O sea, ellos tienen que ir y decirle, no hay una salida. Una confesión muy incómoda les queda por delante. Entonces José no quiere que vayan peleando, ¿verdad? Y es casi chistoso, ¿no? Que los amonesta como niños, ¿verdad? Ahí en el asiento atrás, ya dejen de pelearse. No quiere que vayan volviendo a hablar y discutir de todo lo que había sucedido con él, ¿verdad? ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién tiene menos en el asunto? ¿Quién quería matarle ese día y quién quería salvarle? Nada de yo te dije que no lo hicieras. O sea, no es difícil imaginar que como eso podría salir de control. Entonces les advierte y les recuerda que mira, esto ya quedó resuelto entre nosotros, no lo vayan a sacar y ir peleando sobre esto. ¿Sí? Entonces los hermanos llegan entonces a casa de su padre, Jacob, le cuentan la noticia, ¿no? De conversaciones difíciles, creo que esa está dentro de las más complicadas. Sí, aunque como mencioné, yo siento que Jacob, su padre, ya sospechaba que la historia que le habían contado no era de todo verdad. Y si los hermanos no estuvieron preparados para la noticia de que José vive todavía, pues Jacob menos, ¿verdad? No lo puede creer. Su corazón se le detiene casi, no lo puede asimilar por un tiempo. Quedó atónito, dice. Pero cuando le cuentan todo, los hermanos, que creo que incluyó su propia confesión de cómo es que José llegó a Egipto, y le muestran todas las evidencias, ¿verdad? Ahí está la provisión de José, las carretas, los asnos cargados de lo mejor de Egipto. Escucha las palabras, ¿verdad? Llenas de fe de José. Se le cuentan todo lo que José les había dicho. Eso era lo que José pedía de ellos. Cuéntanme todo lo que yo les dije a mi padre. Entonces Jacob entiende la perspectiva de José, ¿no? Esto ha ocurrido por mano de Dios para preservar vida y para cumplir las promesas del pacto. Entonces dice el texto, su espíritu revivió de Jacob. Y es interesante ahí al final, su espíritu revive, cobra ánimo y noten el cambio de nombre. Eso es muy interesante, dice, e Israel dijo, o sea, responde en fe ahora, iré, mi hijo vive. Ahora, no sabemos por qué Moisés lo escribe así, que se refiere a él como Jacob, hasta cuando dice iré, ahora es Israel hablando, el nombre que Dios le había dado, ¿verdad? Esa vez de cuando luchó con él en la noche. Pero posiblemente nos indica que nuevamente Jacob está confiando en las promesas de Dios, que al escuchar todo eso, su fe ha sido avivada de alguna manera, y aunque muy grande de edad, está ahora dispuesto a ir hasta Egipto para ver a su hijo.
Y pues es importante, ¿verdad? Porque la nación en Egipto, eso forma parte del plan de Dios, el plan de redención que va a ocurrir a través de todo lo que van a vivir en Egipto. Y pues antes de su muerte también Jacob tiene una tarea muy importante por hacer, que es la bendición profética que va a pronunciar sobre sus hijos antes de su muerte. Entonces ahí concluye la historia y pues recordamos, ¿verdad?, que todo esto, toda esa historia, todo lo que ocurre, Dios lo está haciendo, porque en su amor, en su misericordia, Él miró a Adán y Eva en el jardín, su pecado, llenos de temor y vergüenza, tratando de cubrirse de hojas, y vino y prometió que vendría un Salvador. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está moviendo el clima para que haya hambruna a personas, está moviendo el corazón de reyes, todo para preservar a su pueblo, porque de Dios vendría nuestro Señor y Salvador Jesús. Qué maravilloso plan de salvación.